tenemos el lujo de contar en esta entrevista con Zulma Sosa, paraguaya, estadística, coordinadora del área de población y desarrollo del CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía, División de Población y Desarrollo de la CEPAL. Muchas gracias, Zulma, por acompañarnos. Gracias a ti, Javier. Bueno, la idea que tenemos es centrarnos en las políticas de envejecimiento de la población, pero muchas veces las personas subvaloran el peso de la demografía y el peso de las corrientes demográficas. Antes de empezar la entrevista, Zulma, cuéntanos como en un modo noticiero, ¿cuáles son esas grandes noticias que nos traes hoy? Claro que sí. Bueno, el tema que nos convoca realmente es de altísimo interés en términos de las políticas públicas y sobre todo de los temas que abordamos en la CEPAL, que analiza justamente los impactos de los cambios demográficos en términos de la economía, en términos de la salud, en términos del impacto que va a tener en los distintos sectores que abordan el bienestar de las personas. Y una de las características en términos de estos cambios demográficos, no solo en América Latina, sino a nivel global, es el rápido envejecimiento de la estructura por edad. Y cuando hablamos de envejecimiento de la estructura por edad, estamos hablando de que el peso porcentual, o sea, el porcentaje de personas consideradas de 60 años y más respecto a los otros grupos de edades, está aumentando de una manera bastante más acelerada, producto de la disminución en el promedio de hijos por mujer y el aumento de la esperanza de vida. Pero esa es una buena noticia. El aumento de la longevidad, decimos nosotros, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es producto del avance en el desarrollo de las sociedades. Pero con ello también vienen desafíos. Y el análisis de estos desafíos justamente lo realizamos desde el CELADE, que es encargada de hacer las proyecciones de población, cuánto va a crecer de aquí a 20, 30, incluso hasta el año 2100. Nuestras proyecciones de población nos permiten adelantarnos un poco en términos de estos impactos en las políticas públicas. Zulma, si pudiéramos poner un titular, ¿es una buena noticia o una mala noticia el envejecimiento de la población? Es una buena noticia desde todo punto de vista porque, como mencioné, es un logro de nuestras sociedades, del desarrollo al que hemos llegado por medio del avance de la medicina, de también las mejoras en la calidad de vida. Entonces, es una buena noticia desde ese punto de vista. Ahora bien, el contexto en el que se está dando este proceso, sobre todo en América Latina, caracterizada por una alta desigualdad, caracterizada también por una informalidad laboral y todavía altos niveles de pobreza en nuestra población, implica justamente evaluar esta que es una buena noticia, pero en un contexto como el que acabo de mencionar. Bueno, entonces vamos a entrar en el terreno de los desafíos. Los desafíos son esos grandes asuntos, grandes problemas o grandes oportunidades que una persona, una institución, una sola sociedad no logra ni puede gestionar. Entonces es algo que requiere la colaboración, el entendimiento mutuo de comunidades, redes, de sociedad civil, Estado, mercado, bueno, en fin, academia, etc. Hablemos de la transición demográfica acelerada, porque ese subrayado acelerado es bien importante. Zulma, ¿cómo puede América Latina y el Caribe aprovechar esa ventana de oportunidad del bono demográfico para implementar políticas de protección social y cuidados a largo plazo, considerando que esta transición demográfica es mucho más rápida que la de los países desarrollados? Así mismo.
Bueno, es un punto sumamente importante el referido al aprovechamiento de este fenómeno que se denomina el bono demográfico. Para quienes no estén muy familiarizados con el concepto, el bono demográfico corresponde a esta etapa en que la población en edad productiva, en edad activa, es bastante superior, digamos, a los grupos de edades en edad de dependencia económica, como serían los niños y las personas mayores. O sea, ese grupo de 15 a 64 o a 59 años, según se caracterice, en edad productiva, es bastante más alta que estos otros dos grupos de edades. Esta etapa realmente en nuestra región cabe mencionar de que está finalizando. Estamos ya prácticamente en el promedio regional terminando la etapa de lo que llamamos nosotros el primer bono demográfico, prácticamente en un par de años a nivel regional. El grupo de edades que más va avanzando, aumentando, es justamente el de las personas mayores o de 60 años y más. Entonces, si bien hay heterogeneidades entre los países, porque aproximadamente la mitad de los países de América Latina todavía están en esta etapa de poder aprovechar el bono demográfico, pero la otra mitad ya prácticamente está entrando en una etapa de rápido envejecimiento poblacional comparativamente a este primer grupo de países. Y en términos de los análisis y los estudios que hemos realizado desde la CEPAL y también de otros estudios de organismos del Sistema de Naciones Unidas en cuanto al aprovechamiento de este primer bono demográfico, lamentablemente no son tan buenas las noticias en ese sentido. ¿Por qué? Porque al haber un aumento tan significativo de personas que conforman la fuerza de trabajo y no encontrar justamente una oferta laboral en un marco de derechos laborales, de plena inclusión laboral, de baja productividad que también caracteriza a nuestra región, realmente no ha sido tan bien aprovechado en ese sentido este primer bono demográfico. Como por ejemplo sí se ha visto en otros países de Asia sobre todo, y que efectivamente ahí las diferencias son muy significativas. Vale, Zulma, entonces el envejecimiento es una buena noticia, pero la gestión de las políticas públicas de ese envejecimiento todavía puede mejorar. Esa es como la lección. Y mencionaste unos países que lo están haciendo bien. ¿Qué están haciendo bien esos países para gestionar estas políticas públicas? Bueno, estos países en particular han invertido en justamente esta mano de obra, como se dice, o esta población en edad activa, en edad de producción, en términos de educación, en primer lugar, preparándolos justamente para poder insertarse a un mercado laboral que se traduzca en plena inclusión, como decimos nosotros, o desde los conceptos que utilizamos en el marco de derechos laborales. Educación, gestión pública e institucional, que es fundamental en términos de políticas de empleo, justamente, que permitan garantizar estos derechos laborales en términos de una mano de obra que está preparada y que el Estado invirtió en ellos en términos de educación, pero también en términos de tecnología. Es sumamente importante preparar a la mano de obra en ese sentido para los desafíos que implican justamente las innovaciones tecnológicas para aumentar productividad. ¿Quién lo está haciendo bien en América Latina? Danos unos casos y quién lo está haciendo bien en otras partes del mundo. Bueno, en América Latina hay experiencias exitosas en términos de esta mirada, como decimos nosotros, de política pública, de mejorar
el tema de la educación sobre todo, y también en términos de políticas de protección social y de salud, porque tienen que estar, digamos, de la mano para preparar a esta fuerza laboral que va a llegar a edades más envejecidas, mejor preparadas en ese sentido, en términos de salud misma y también de aporte al mercado de trabajo. Y países como por ejemplo Brasil, Chile, que ya está también en un proceso de envejecimiento poblacional con enormes desafíos aún en términos de que conviven todavía personas en edades activas, por supuesto, en estos países, incluso niños, porque tampoco es que América Latina ya está totalmente envejecida, están conviviendo estas generaciones, pero hay esta mirada de políticas de curso de vida, de preparar a las generaciones más jóvenes, invirtiendo en salud, en educación, para luego justamente poder aprovechar, como se dice en el buen sentido de la palabra, la plena inclusión de estas personas al trabajo y que le permita también posteriormente, luego incluso ahorrar, invertir para la edad en la que ya entraría, digamos, en la etapa de jubilación. Vale. Una característica fundamental en este tema es la feminización del envejecimiento y las brechas de género, dado pues que las mujeres son mayoría en la población mayor y asumen la mayor carga de cuidados no remunerados. ¿Qué políticas públicas, Zulma, podrían implementarse para garantizar seguridad económica y apoyo en la vejez para las mujeres en particular? Bueno, esa es otra de las particularidades justamente del envejecimiento poblacional, en que hay, nosotros decimos, por un lado, un envejecimiento del envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de personas de 60 años y más, el que va a crecer aún de manera más rápida y significativa es el grupo de personas de 80 años y más. Y dentro de este grupo de población, justamente las mujeres son las que predominan porque la esperanza de vida justamente en las mujeres es superior a la de los hombres. Entonces sobreviven más años las mujeres. Por eso hablamos de que hay una feminización del envejecimiento poblacional. Y ello conlleva, por otro lado, los desafíos que bien mencionabas, Javier, en términos de que las mujeres siguen cumpliendo principalmente el rol de cuidados y con el envejecimiento justamente de la población y en particular de la población femenina, ellas no solo van a seguir brindando o siguen brindando cuidado, sino también empiezan a tener necesidades de cuidado. Entonces, efectivamente ahí hay un doble desafío. ¿Por qué? Porque el trabajo de los cuidados sigue concentrándose principalmente en los hogares, las familias, recayendo de manera desproporcionada justamente sobre las mujeres. Y en ese sentido, en términos de cuáles son esos desafíos de las políticas públicas, yo hablaba recientemente de políticas de empleo justamente para que haya una mayor incorporación de la población, incluso de la población mayor, digamos, que pueda permanecer en el empleo, pero aquello tiene que venir acompañado de una flexibilidad por un lado, y por otro de un abordaje de sistemas, de avanzar hacia sistemas de cuidado. Vale, el año pasado, Zulma, se dio un evento muy importante que es fruto de un proceso también muy largo que organizó y lideró en gran medida la División de Asuntos de Género, la CEPAL, y que creo que generó un hito bien importante en temas de políticas en torno a este tema de las brechas de género. ¿Por qué no nos ilustras brevemente de qué se trató? Bueno, efectivamente, el trabajo que viene desarrollando la División de Asuntos de Género en el marco de la conferencia regional, digamos, de las mujeres, la CEPAL, ha marcado un hito en términos de posicionar el tema de los cuidados
no solo como un eje central de los sistemas de protección social, sino también para tratar de corregir y mitigar el impacto que tiene el tema de los cuidados en las mujeres desde el punto de vista de considerar políticas que integren no solo a las familias donde recae actualmente el tema de los cuidados, sino un rol más activo del Estado en su conjunto, tanto sectores públicos, privados y sobre todo también la organización del trabajo doméstico que hoy recae principalmente en las mujeres en el abordaje de estos hábitos culturales sobre todo que también implica educación, formación, ¿verdad? Y por supuesto la mirada del cuidado desde el punto de vista de derechos. Entonces fíjate que estamos en el marco de perspectiva legislativa y gobernanza anticipatoria. O sea, necesitamos a través de la gobernanza anticipatoria que la perspectiva llegue a todos los niveles de gobierno, todos los sectores. Y desde el lado de la perspectiva legislativa, que los nuevos fenómenos que están por venir puedan ser regulados, puedan ser entendidos con anticipación. Y este es un caso bien importante porque de toda esta discusión emerge un área que es la sociedad y la economía del cuidado. Entonces el legislador tiene que ver en su conjunto los temas. Una crítica que se suele hacer a los legisladores es que se están convirtiendo en operadores de temas muy puntuales, muy específicos, y eso lleva a perder la visión sistémica y de conjunto. Pero cuando los legisladores pueden tener esa visión, porque los congresos son donde llegan todos los temas a los países, pues están llamados a ser, digamos, los abanderados de una buena política legislativa y de una buena perspectiva legislativa. Entonces, tocando un tema que es relacionado y que ya has mencionado, es el envejecimiento saludable y los sistemas de salud fragmentados para atender ese envejecimiento saludable. Entonces, ante esta creciente demanda que vemos venir de servicios de salud y cuidados de largo plazo, ¿cómo pueden los países de la región desarrollar sistemas integrales de atención que estén centrados en las personas, en la capacidad funcional de las personas mayores, superando las desigualdades socioeconómicas y la fragmentación que vemos actualmente? Bueno, yo creo que has dado una visión bastante integral, Javier, de la necesidad de políticas públicas integrales. Y yo creo que integradas e integrales, ¿verdad? Y con una mirada de curso de vida. Cuando hablamos del ámbito del envejecimiento poblacional, por supuesto, como yo decía, no podemos desconocer los desafíos. ¿Por qué? Porque además mencionaba que el grupo de población que más rápidamente va a crecer es justamente el de personas de 80 años y más, que son justamente las personas que, por supuesto, naturalmente también presentan mayores demandas de salud o, digamos, de dependencias que amerita justamente un abordaje desde el punto de vista de esta mirada de curso de vida, en que preparemos a las generaciones desde las edades más jóvenes, desde la niñez, en las edades adultas, adultas mayores, en términos de la prevención. Yo creo que el tema de una inversión en salud en términos de la prevención, sin duda, es lo que más impactos positivos tiene. Por supuesto, también prepararse para otros desafíos, como efectivamente mencionaste los cuidados de largo plazo, porque ello conlleva el envejecimiento poblacional, pero que ojalá la demanda de cuidados de largo plazo, por ejemplo, sea cada vez menor en función a una inversión en términos de salud preventiva sobre todo y también del abordaje de las desigualdades. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo en salud sabemos se comportan totalmente diferentes en poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad y por supuesto ello conlleva políticas focalizadas en estos grupos poblacionales en particular.
y por otro lado, una integralidad de las políticas de los sistemas de salud con los sistemas de protección social, que son justamente estos programas o estas políticas que otorgan seguridad económica o al menos un apoyo económico para que las familias también puedan complementar los recursos, demandas, digamos, en términos de la salud, no solo desde el Estado, sino también desde los propios hogares en términos de la sociedad. Entonces fíjate que entramos al último punto, que es sostenibilidad financiera y protección social, precisamente porque ya has mencionado que estamos en una región con alta informalidad laboral, pero también con bajas tasas de ahorro. ¿Qué reformas, Zulma, estructurales son necesarias para garantizar pensiones suficientes y sistemas de cuidado sostenibles frente a este rápido envejecimiento de la población? Dado pues que los legisladores, las legisladoras tienen que tener esa visión integral y, como mencionabas, esa visión a lo largo de la vida longitudinal, esa emergencia de nuevos fenómenos. Entonces, ¿qué reformas estructurales serían necesarias, Zulma? Bueno, sin duda, uno de los mayores desafíos y que, por cierto, es noticia en los países, el tema de las reformas de los sistemas de seguridad social. ¿Por qué? Porque los sistemas que han regido en nuestra región, en la mayoría de los países sobre todo, han respondido a poder atender demandas de un grupo poblacional bastante limitado o pequeño, sobre todo cuando estábamos hablando de estructuras por edades más jóvenes que caracterizaban a nuestra región, cuando hoy por hoy el aumento y también y el rápido aumento del grupo de personas que son potenciales beneficiarios o destinatarios, digamos, de estos sistemas de seguridad social hacen que sea insostenible. Con con el actual escenario y tanto financiero, económico, de bajo crecimiento, que lamentablemente también caracteriza a nuestra región, sin duda es aumentar el tema, apostar a la productividad laboral. Preparar a la mano de obra para que pueda insertarse a mercados laborales más productivos. Y ahí también hay un elemento fundamental que es el que llamamos el bono de género. Este es otro concepto que acuña justamente la posibilidad de aumentar la inserción laboral de las mujeres, que son prácticamente la mitad de la población que hoy por hoy, por justamente estar inserta en labores de cuidado principalmente o el trabajo doméstico no remunerado, no puede insertarse, y ahí tenemos un potencial importantísimo para aumentar también ingresos, porque eso es lo que necesitamos para invertir en las generaciones futuras. Ahora bien, eso tampoco es automático, porque ello conlleva, el aprovechamiento de este bono de género conlleva a su vez justamente políticas de cuidado, como para poder reemplazar el trabajo que está desarrollando hoy esa mujer que no sale, digamos, al mercado de trabajo, y también políticas de protección social. Y obviamente que dentro de las medidas que se están tomando, que no son tan diferentes en los países para volver un poco más sostenibles los sistemas de pensiones, sobre todo, es el aumento de la edad de la jubilación y, por otro lado, también la posibilidad de una, digamos, mayor permanencia de la población al mercado de trabajo. Y ello habría que verlo con matices en este proceso de envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Ojalá que las personas mayores, quienes estén en condiciones y que deseen seguir aportando al mercado de trabajo, puedan hacerlo en un marco de trabajo flexible, pero que no sea una obligación, porque
tenga que compensar, digamos, los bajos ingresos que tiene. Entonces, se necesita avanzar justamente hacia sistemas de pensiones, sistemas de pensiones mixtas, que es hacia donde justamente la mayoría de los países están avanzando, lo que llamamos un piso solidario para poder compensar ese déficit justamente en aquellos grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad. Pero por otro lado también de una correspondencia, por decir así, de aporte en aquellos grupos poblacionales que están en mejores condiciones para hacerlo. Entonces fíjate que ya hemos planteado en esta entrevista, bueno, las consecuencias, las implicaciones de la transición demográfica acelerada y de la gestión pública correspondiente, que puede ser buena o mala. En el caso de los países que lo hacen bien, ¿cierto? Lo piensan integralmente, lo piensan a largo plazo, pueden verlo sistémicamente, pueden entender la interdependencia de los diferentes asuntos y generan respuestas institucionales en temas de la feminización del envejecimiento, la atenuación de las brechas de género, el envejecimiento saludable, contrarrestar los sistemas de salud fragmentados y generan equilibrio entre protección social y sostenibilidad financiera, digamos, como cerrando la discusión. Para terminar y pensando en los equipos técnicos y los legisladores y las legisladoras que están tomando conciencia de estos temas, ¿qué mensajes estratégicos les darías finalmente a ellos? Bueno, sin duda de que este tema, como cualquier otro, pero principalmente este tema del envejecimiento poblacional, exige de un trabajo intersectorial. No existe una única institución pública que pueda atender todas las demandas que ello conlleva. Estamos hablando de un trabajo intersectorial e interseccional. Cuando hablamos de la interseccionalidad, es que tenemos que tener, por supuesto, la mirada de género, la mirada étnico-racial, las desigualdades territoriales, que son transversales a este tema. Y en ese sentido, un trabajo intersectorial en donde el foco, el centro sea la persona, o sea, en el marco del respeto a los derechos de las personas, en general, las personas mayores, por supuesto, en particular, en donde ellas sean también actrices, actores principales, en donde se escuchen sus voces, que las políticas públicas no sean para las personas mayores, personas envejecidas, sino sean construidas con ellas, escuchándolas, quienes son, quienes manejan mejor sus necesidades, sus prioridades. Y por supuesto es fundamental avanzar hacia lo que llamamos nosotros la economía generacional, en donde se puedan ver estas ventajas que tiene, donde va a haber toda una transformación de la sociedad. Mencionabas la economía del cuidado. Bueno, ese va a ser uno de los sectores a dinamizarse, pero ya se está viendo también otros sectores, como por ejemplo las viviendas, el turismo, el acondicionar las ciudades para albergar a este nuevo, digamos, contingente poblacional que ya predomina. Y por otro lado también importante el tener, como ya mencionaba, esta mirada de integralidad, que cuando se están pensando en políticas para la niñez o la juventud, no sean políticas que miren de manera sectorial a estos grupos, sino que se pueda ver el impacto que va a tener en las generaciones futuras. Entonces, fíjate, visión de futuro, pensamiento de largo plazo, implicaciones en el presente. Gobernanza, coordinación de políticas públicas y también monitoreo de evaluación de las mismas, ¿cierto? Bueno, creo que hemos tenido una oportunidad muy interesante de ver un tema muy humano, un tema que pone a la persona en el centro, como es este del envejecimiento
y la transición demográfica acelerada, y que además es muy necesario de pensar en el contexto del Pacto del Futuro que las Naciones Unidas proponen en el 2024 y que busca precisamente la solidaridad y la articulación intergeneracional. Así que muchas gracias, Ulma, creo que salió muy bien. Qué bueno, gracias a ti.